Buenas noches. Buenas noches. Por favor, me confirman si me pueden escuchar. Solamente me dan un momento, por favor. Andrea, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí. Listo. Listo, vamos a empezar. Primero, queremos pedirles disculpas por este pequeño retraso y queremos agradecerles por estar súper pendientes y haber estado aquí con mucha puntualidad. Les damos la bienvenida a Educación en Cambio Climático Ecuador 2020. Soy María Augusta Mateus y pertenezco a Unidos con la Ciencia por el Planeta. Somos un grupo de profesionales de varias disciplinas que nos hemos planteado este sueño, que es acercar la información científica sobre el cuidado del planeta a la población, con el objetivo de despertar la conciencia por el cuidado de nuestra casa común, que es el planeta Tierra. Es por ello que hemos organizado charlas sobre cambio climático para informar con fuentes de datos científicas lo que está ocurriendo en nuestro entorno, las causas, impactos y las soluciones al cambio climático. Educación en Cambio Climático Ecuador 2020 está formado por 5 sesiones. La semana anterior tuvimos la sesión ¿Qué es el cambio climático y cómo impacta en nuestra salud? El día de hoy hablaremos sobre el estilo de vida Zero Waste como un ejemplo de consumo responsable. Y las siguientes 3 sesiones que nos quedan son el agua y el cambio climático en enero 29, en febrero 5, el marco normativo en el Ecuador referente al cambio climático, en febrero 12, energías limpias y electromovilidad. Unos temas importantes sobre la charla y la dinámica que llevaremos el día de hoy. Las preguntas las vamos a hacer únicamente por WhatsApp o por el chat de Zoom y serán respondidas al final de la presentación. Vamos a sortear 2 premios entre los asistentes. Y recuerden que las personas que hayan asistido a las 5 charlas y nos ayuden resolviendo una evaluación y una encuesta tendrán un certificado de asistencia. Para terminar, quiero agradecerles por estar participando y brindando su tiempo y su atención a un tema que nos llama a actuar urgentemente como es el cambio climático.
A continuación, le voy a dar paso a Andrea Lema. Andrea Lema es nuestra expositora del día de hoy. Ella es graduada en Reino Unido, tiene un masterado en planificación ambiental y es fundadora de la organización Plástico Project, donde realizan toda una concientización al tema del uso adecuado de los plásticos y minimizar la cantidad de plástico que generamos diariamente. Les dejo con Andrea y bienvenidos a todos. Gracias, Andrea. Listo, muchas gracias. Primero por la invitación, por dejarme ser parte de este espacio. Y segundo, mil disculpas por la demora, pero tuvimos ahí unos inconvenientes técnicos. Sí, ahí está la presentación. Entonces, bueno, yo no estoy manejando la presentación, entonces me van a escuchar decir siguiente, siguiente cada vez que necesite que cambien de slide, pero no se preocupen. Por favor, les pedimos que quienes tengan el micrófono activado lo silencien. Sí, ¿lo puedes poner en modo de presentación? Ya está así. Sí, no, está como compartir pantalla. Perdón, déjame verle un ratito. Pero bueno, les voy adelantando un poquito. El día de hoy les voy a hablar sobre el Zero Waste. No sé si alguien de aquí ha escuchado, es un término que obviamente está en inglés por ahora, pero la traducción al español es cero residuos, ¿ya? Ahí Es lo un movimiento que nace a partir de la lucha contra la contaminación por plástico y realmente Ahí lo ves bien, perdón, Andrea. movimiento bastante aplicable a la vida de cualquier persona. ¿Perdón? ¿Lo ves bien ahí? O sea, es que lo veo con todos los slides, pero está bien, no importa. Entonces, ¿puedes seguir, por favor, el siguiente? Siguiente slide. Ok. Entonces, bueno, me voy a presentar una vez más. Yo soy Andrea Lema, soy economista, soy planificadora ambiental, soy activista por los derechos de la naturaleza y vivo un estilo de vida zero waste desde el 2017. Ahí abajo pueden ver un poco de las actividades que me gusta hacer, de las luchas que me mueven, que se relacionan bastante con el cuidado del océano específicamente, aunque yo, al igual que muchos de ustedes, me imagino, vivo acá en Quito, rodeada de montañas. Tengo un amor especial hacia el océano, que es lo que me ha llevado a crear Plástico Project, que es de lo que les voy a hablar ahorita antes de entrar en el tema de Zero Waste. Siguiente slide. Bueno, Plástico Project, somos una organización que empezamos como voluntarios realmente apasionados por el cuidado del medio ambiente y con el tiempo fuimos evolucionando, estructurando mejor nuestros proyectos, también nuestra organización interna y nos hemos convertido hace más o menos 2 años en una fundación. Siguiente, por favor. Bueno, nuestros ejes de trabajo principales son la educación e investigación en torno a todo lo que es contaminación por basura. Tenemos un segundo eje de asesoría estratégica de gestión de residuos que está enfocada en implementar modelos basura cero o zero waste. Y por último tenemos producción y consumo responsable, donde nosotros promovemos pues la venta de productos que se alinean a los valores Zero Waste. Ahí abajo pueden ver un poquito de las actividades que hacemos. Hacemos limpiezas ambientales utilizando metodologías de ciencia ciudadana para recolectar datos y también crear conciencia en las personas. Después la segunda, damos charlas,
talleres, asesoramos a empresas, a familias, a edificios que quieren intentar cambiar un poco las operaciones o la relación que tienen con sus residuos para tratar de minimizar la cantidad de basura que generan. Y en el tema de producción y consumo tenemos una tienda que se llama Suyana Zero Waste, y es una tienda donde nosotros vendemos productos de emprendedores locales que son orgánicos y te ayudan fácilmente a reemplazar productos que normalmente vienen en empaques plásticos. Bueno, abajo los números que están aquí ya no son reales, es desde algún tiempo esta presentación, pero al momento ya tenemos 68 limpiezas ambientales, hemos tenido la participación de más de 5,000 voluntarios, tenemos más de 2,300 costales recogidos y hemos dado casi 84, con esta sería 84 charlas educativas. Siguiente slide, por favor. Bueno, estos son 3 ejemplos de los productos que realizamos dentro de nuestro primer año de trabajo. El primero son fichas informativas sobre la cantidad de residuos que hemos recolectado en cada una de nuestras limpiezas. Esto ahora ya se ha convertido en una base de datos bastante amplia. Hemos retirado basura de 6 provincias. Entonces tenemos bastante información sobre cuáles tipos de plásticos son los que más se encuentran, sobre todo en sitios públicos, en sitios naturales turísticos, ese tipo. El segundo es un mapa de marcas, porque aparte de diferenciar qué tipos de plásticos son los que más están contaminando ahora el planeta, también queremos saber a quién pertenece. Y no sé, tal vez si alguno de ustedes ha escuchado, pero Coca-Cola, Nestlé y Unilever son las empresas que más están contaminando alrededor del mundo. Sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta que a nivel nacional son otros los contaminantes, como Carly Snacks, Cervecería Nacional, Confiteca, La Universal, que son marcas un poco más nacionales y regionales. Y por último tenemos la guía Zero Waste de Quito, que ahora se convirtió ya en la guía Zero Waste del Ecuador, que es una guía que nosotros estamos desarrollando dentro de la fundación eh, para poner a disposición de cualquier persona que empiece o que quiera empezar a hacer esta transición en su día a día y esté un poco desubicado, no sepa bien dónde conseguir las cosas y así. Entonces, bueno, con eso pasamos a la siguiente. Ok. Bueno, entonces aquí ya vamos entrando un poquito en materia y las cosas que vamos a ver en esta charla son 4. La primera es contaminación por plásticos, bastante breve porque creo que ya se ha hablado mucho sobre este tema, ya existe entrar. Después vamos a hablar un poquito de economía circular, simplemente para tener esta terminología en nuestra mente durante el resto de la charla. En tercero vamos a ver ya sobre Zero Waste, sobre a qué nos referimos cuando hablamos de Zero Waste, las R's que promueve este movimiento. Y por último vamos a ver cómo ser Zero Waste en un mes. Entonces, como les conté, dentro de la guía Zero Waste del Ecuador que nosotros estamos desarrollando, tenemos una sección que se llama Zero Waste en un mes. Y esto es básicamente 4 semanas de cambios intensos, se podría decir, en nuestra cotidianidad para dejar de hacer basura. Entonces, seguimos el siguiente. Ok, entonces contaminación por plásticos. Como pueden ver, ahí está una foto bastante explícita de lo que nos ha llevado tener tanta basura o producir tanta basura por todas las veces que nosotros compramos realmente sin preguntarnos cuál es el efecto de esos productos en el ambiente. Siguiente. Siguiente slide, por favor.
Ok. Entonces aquí, bueno, solamente para contextualizar la historia de los plásticos, es que desde 1940 los plásticos empezaron a reemplazar otros materiales que se utilizaban en la antigüedad, que era el cobre y el metal. Y desde 1960 el plástico se empieza a utilizar ya en productos de larga duración y a partir de ese entonces también en productos de corta duración. Esto quiere decir plásticos de solo un uso o plásticos desechables. Bueno, desde esos años es que nosotros empezamos a vivir ya esta cultura de desecho extremo o de consumo extremo de cosas desechables. Pero ¿por qué el plástico tuvo un auge tan fuerte? Son básicamente por 4 factores. El primero es el factor económico. Es un material que realmente logró reemplazar a materiales que eran mucho más costosos. Es duradero. La mayoría de cosas que nosotros podemos ver en nuestros electrodomésticos, en nuestras radios, televisores, laptops, están hechos de plástico, incluso dentro de nuestros autos. Después tenemos que también es moldeable. Entonces, tenemos desde un auto de plástico hasta un sorbete de plástico. Entonces, así es qué tan moldeable puede. Estos 3 factores lo hacen conveniente. Entonces, es así como las personas empezaron a optar por productos de plástico en lugar de otras alternativas. Siguiente slide, por favor. Entonces aquí vemos un poquito del efecto que ha tenido la contaminación por plástico, que desde su inicio es bastante contaminante. Entonces tenemos una extracción de, de petróleo, que ya de por sí se talan muchos árboles para poder hacerlo, entonces y el plástico es un derivado del petróleo, entonces desde su inicio ya tiene un impacto bastante fuerte en el planeta. Después, por toda la contaminación que existe, se han provocado muertes de varios animales, incluso ahora ya hay estudios de cómo está afectando o sí, cómo está afectando el plástico a las personas o cómo podría llegar a afectar. Tenemos la contaminación de ríos, de mares, de parques, de bosques, que están repletos de basura plástica y pueden causar otros efectos devastadores también. Tenemos también algunos efectos que ya son más directos con la vida humana, por así decirlo, que es en la alimentación. Ahora ya hay estudios que han comprobado que existen microplásticos en la sal que nosotros utilizamos para cocinar, en el agua que nosotros utilizamos para beber. Y tenemos otro efecto que es un poco más psicológico. Entonces, esto quiere decir que las personas que viven rodeadas de esta contaminación, bueno, obviamente no es bonito salir de tu casa y ver toda una montaña de basura ahí, entonces tiene un efecto psicológico bastante grave. Y hay algunos estudios de, por ejemplo, recicladores, estudios psicológicos de cuánto les afecta a ellos psicológicamente trabajar en torno a la basura. Y por último tenemos el sustento. Entonces, países como Ecuador, que muchos negocios dependen del turismo, se ven muy afectados ya que los sitios más bonitos se encuentran contaminados. Entonces, el siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos algunos datos sobre la contaminación por plástico que también los pueden encontrar en nuestra página web. Pero es que cada año más de 80 millones de toneladas de basura terminan en el océano. Esto nos ha llevado a, básicamente, a océanos, y estas islas no son como islas concisas, sino son más bien como nubes de basura, entonces no es fácil limpiarlas. Eh, no sé si han escuchado hablar de algunas tecnologías que se han desarrollado para poder limpiar los mares. Es realmente complejo poder limpiar
los mares de esa manera, ya que la basura no se encuentra consolidada dentro del océano, sino que se encuentra flotando a varias, algunos están en la parte de arriba, otros están más abajo y otros están hasta en el fondo marino. Entonces, realmente no hay una tecnología que pueda limpiar todo el plástico que existe en el océano. Otro dato que también es bastante importante es que la producción de plástico se ha duplicado desde el año 2000. Es decir, que en en estos últimos 20 años hemos consumido más plástico que en el resto de la historia. Entonces, esto ha llevado a que la ONU diga que para el 2050 va a haber más peces, va a haber más plásticos que peces en el mar. Y esto es súper triste, pero es real, porque se recicla menos del 10% de los plásticos que desechamos. Entonces, las personas que creen que el reciclaje es realmente salvar el planeta, yo les pido que se cuestionen una vez más si es lo mínimo que podemos hacer, pienso yo. Pero creo que hay otras alternativas que también podemos irlas implementando poco a poco, que pueden tener incluso un impacto mucho más fuerte. Y también es importante poder diferenciar entre los tipos de plástico. Existen 7 tipos de plásticos distintos, de los cuales en Ecuador se reciclan solamente 2. Y bueno, en el resto de países hay algunos que tampoco se reciclan. Entonces creo que el que más recicla son 5 tipos de plásticos y siempre quedan 2 afuera. Bueno, y sí, porque tienen diferente contextura cada plástico, algunos se fragmentan más rápido que otros y cada vez que se fragmentan se van convirtiendo en microplásticos, que en verdad lo que crean es un problema mucho más grave. Siguiente slide, por favor. Ok. Ya. Vamos a hablar un poquito de economía circular y esto va a ser muy, muy breve. Tal vez le puedes bajar un poquito a los slides para ver qué es lo que sigue después, porque no puedo ver. Ya, dame un ratito. Sí, ahora ya no puedo ver tu pantalla, ya. Listo. Ok, ya, sí, perfecto. Entonces, bueno, en temas de economía circular, el siguiente slide, por favor. El siguiente slide, ya, es ahí. Bueno, entonces en economía circular tenemos primero que entender que hay 3 tipos de economía cuando hablamos de residuos. Entonces tenemos la economía lineal, que básicamente es la economía clásica, la cual estamos aplicando en la mayoría de países, que es donde básicamente adquirimos un producto, lo usamos y lo desechamos. ¿Sí? No nos cuestionamos a dónde va ese producto una vez que los desechamos y esos productos tampoco están producidos con una lógica de preguntarse qué es lo que va a pasar después. Después tenemos la economía del reciclaje, que básicamente dice reduce, reusa y recicla. ¿Sí? Entonces, una vez que reciclamos, le estamos metiendo al material en un proceso de descomponerlo para volver a crear productos nuevos. Sin embargo, la economía de reciclaje también tiene como sus ciclos limitados y en algún punto igual se va a desechar ese producto. Y por último tenemos la economía circular, que tiene 5 R's principales, que es la de rechazar, reducir, reusar, reciclar y reincorporar. Y también, bueno, a veces se modifican las R's o también la que se puede agregar aquí es rediseñar. ¿Por qué les digo que rediseñar es una R que tiene que estar incluida aquí? Es porque la economía circular empieza desde el rediseño de las cosas. Entonces, los productos ya no se crean con la lógica de desechar, sino con la lógica de volver a incluirse dentro del proceso de uso o extender su uso
y una vez que se termina de usar, pues ese mismo producto, en lugar de meterse en un proceso de reciclaje, se mete en un proceso de transformación. ¿Sí? Entonces, seguimos al siguiente slide. Aquí hay una muestra de un producto de economía circular que no sé si ustedes los han visto, pero ya se está haciendo aquí en Ecuador también, y son los platos de hoja de plátano. Algunos, otros son de caña. Y lo que pasa con esto es que tú tienes los árboles. Este es un ejemplo que está hecho. Árboles, las hojas se caen, pasan por un proceso de lavado, de preparación del material, y después a través de ya los procesos más industriales son comprimidos, el material se comprime y se crean estos platos que uno puede utilizar en cualquier evento familiar. Algunos duran 3 veces, 5 veces, dependiendo qué tipo de alimentos ponemos, pero aún así los estamos reusando. Después de esto, como que el componente ecológico de los platos es que son totalmente compostables, ya que están hechos de un material orgánico. Entonces, cuando nosotros los enterramos o los compostamos, hacen su proceso biológico para volver a ser parte de la tierra. Y esa tierra nutre al árbol que tiene las hojas necesarias para hacer este tipo de producto. Entonces, ahí uno ve cómo el mismo producto vuelve a ser parte del ciclo sin necesidad de irse a un ciclo de reciclaje donde, a pesar de que sí se puede volver a utilizar el material, se gastan muchos recursos para poder hacerlo, tanto energéticos como hídricos, y obviamente también se emiten gases contaminantes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya les voy a empezar a hablar un poquito más de Zero Waste, pero antes de hablarles sobre este tema, quiero decirles que el Zero Waste no se puede enmarcar en una sola definición. Cada persona que yo he hablado que vive un estilo de vida Zero Waste lo puede enmarcar de diferentes maneras. Entonces, esta parte, a pesar de ser informativa, también se basa mucho en mi experiencia de tener 4 años viviendo una vida Zero Waste y de haber emprendido también dentro de esta área, pero existen muchas más definiciones. Entonces, después al final creo que tenemos algunos minutos donde podemos discutir un poco estas cosas o hacer preguntas sobre el tema. Entonces, ahí estoy súper abierta también a poder discutir de eso. Entonces, siguiente slide, por favor. Bueno, entonces el Zero Waste o basura cero o cero residuos es una filosofía de vida que se basa en un conjunto de prácticas para evitar al máximo la generación de basura. ¿Y por qué les digo que es una filosofía de vida? Es por eso, porque todavía no se ha hecho una ciencia, no hay una sola fórmula para poder ser Zero Waste, no existe un Zero Waste perfecto. Entonces, esto es solamente una filosofía que las personas que adoptamos este estilo de vida la tenemos y en la cual nos basamos para tomar varias decisiones de consumo. Pero bueno, Sofía parte de las 5 R's, las mismas 5 R's de las que partía la economía circular. Y estas R's, si es que se siguen en orden, pues te ayuda a reducir la cantidad de residuos que normalmente hacemos. Estas R's son rechazar, reducir, reusar, reciclar y reincorporar. Adoptar este tipo de filosofía es un activismo ambiental. Entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos esto? Es porque estamos ahora viviendo en un sistema donde cada vez los mercados te bombardean con un montón de cosas que puedes comprar, un montón de cosas desechables que están hechas supuestamente para facilitarte tu vida. Y cada vez la globalización y todos estos temas hace que el mundo vaya más rápido, hace que las vidas en las ciudades, sobre todo de las personas,
vaya mucho más rápido y todos nosotros queremos podernos adaptar a ese ritmo. El problema es que ese ritmo está siendo realmente insostenible, tanto económicamente como en las personas. Entonces ahora se ve personas que tienen enfermedades por estrés desde una edad muy temprana a causa de vivir en un sistema que cada vez les obliga a ir más rápido de lo que saludablemente es posible. Entonces, bueno, estas R's que les menciono también se puede añadir una al final, una al inicio y una al final. La del inicio es reflexionar y la del final es rediseñar. Entonces, igual como les hablé en la economía circular, rediseñar las cosas es el primer paso que uno tiene que dar para poder cambiar este paradigma de producción tan dañino en el que estamos viviendo. Y el reflexionar va, en un caso un poco más personal, a preguntarnos realmente cómo estamos nosotros afectando a nuestro entorno con las elecciones de consumo que hacemos en nuestro día a día. Entonces, bueno, el siguiente slide. Ya, perdón que, que esté tosiendo un poco, pero hoy estuve dando charlas a colegios, entonces un poquito ronca, pero todo bien. Bueno, antes de seguirles hablando o antes de profundizar un poco más en qué significa cada R, cuál es el significado de cada R que utilizamos en el Zero Waste, es importante hacer una diferenciación entre basura, desecho y residuo, ¿sí? Entonces, basura, porque muchas personas piensan que ser Zero Waste es no crear nada que termine siendo botado. Y eso es realmente imposible. Entonces, por eso es súper bueno aprender estas diferenciaciones. Entonces, basura es cuando nosotros no tenemos la cultura de separación en nuestras casas y botamos tanto residuos orgánicos, plásticos, vidrios, cartones, todo en una sola bolsa, la cerramos y la ponemos afuera para que el camión se la lleve. Eso es basura, ¿sí? Porque estamos mezclando muchos tipos de residuos que se podrían reciclar, pero ya al mezclarlos no se puede hacerlo. Después tenemos los desechos, que básicamente son los productos que no pueden entrar en un proceso de reciclaje de una manera fácil. Entonces tenemos desechos peligrosos como los focos, las jeringuillas, todas estas cosas que no son fácilmente reciclables. Y por último tenemos los residuos, que son esa parte de la basura que nosotros, si es que aprendemos a separarlo correctamente, podemos meterlos dentro de procesos de reciclaje. Algunos procesos de reciclaje son industriales, otros procesos de reciclaje son más naturales, como el compostaje, o podemos incluso reusar muchas de estas cosas. Si es que lavamos bien una botella de vidrio, la podemos usar muchas veces más como un tomatodo. Entonces es importante hacer la diferenciación entre estos tres, porque lo que sí se produce viviendo de una manera zero waste son residuos. Entonces, muchas de las cosas que nosotros utilizamos en nuestro día a día, aunque sí nos evita consumir tanto plástico, tantos productos desechables, muchas veces vienen envueltos, vienen en empaques de cartón o en envases de vidrio, que podemos seguir reusando o reciclando también. El siguiente, por favor.
Ok, entonces aquí ya vamos entrando en ser más específicos con qué nos referimos con rechazar. Esta R se enfoca en rechazar realmente los productos que no necesitamos o los productos que sabemos que van a terminar en un relleno sanitario, productos o envolturas que no son necesarias, cuando en lugar podemos utilizar productos que son reutilizables o son biodegradables. Entonces, la R de rechazar significa preguntarnos antes qué es lo que va a pasar con ese producto una vez que yo lo termine de usar y de dónde viene ese producto también, cuál es su proceso de producción, estamos de acuerdo con el impacto que la producción de ese producto tiene o no. Entonces podemos decidir si lo adquirimos o no lo adquirimos. Entonces aquí en las fotos se ilustra un poco de lo que fue mi primer año de vida Zero Waste y al lado izquierdo tienen los productos de plástico que normalmente utilizaba, que eran bastantes, y al otro los productos de Zero Waste que ahora estoy utilizando y de los que ven en la foto todavía utilizo todos, excepto la barra de jabón y la pasta dental que obviamente se terminaron, ¿no? Pero el resto de artículos siguen todavía rotando dentro de mi casa. La botella que ven abajo transparente tiene shampoo y ahora es un lindo florero en el cuarto de mi mamá, entonces se han ido reusando las cosas de maneras distintas. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de reducir, esta R se refiere a reducir la cantidad de artículos que nosotros compramos. Entonces, como pueden ver en la foto de la mano izquierda, son fotos de un artista que hizo un experimento de fotografiar a las personas con la basura que ellos o las cosas que ellos consumen en una sola semana. Entonces tenemos a esta señora que está ya casi, tiene una cama entera de productos que se ha comprado, que quién sabe si alcanzó a utilizar en 7 días. A mí me parece una cantidad enorme. Y al otro lado tenemos a Lauren Signer, que es una chica Zero Waste de Estados Unidos, que creo que ya va viviendo como 8 años Zero Waste, y esa es la basura de los últimos 2 años de su vida. Entonces, una diferencia enorme. Decisión fácil, ¿no? De yo rechazo las cosas que van a terminar siendo basura o siendo residuos innecesarios y me enfoco más bien en consumir productos que sean reutilizables, que sean de una calidad que pueda durar mucho más tiempo, que sean locales, que tengan un impacto mucho más bajo y que sean fácilmente reciclables o compostables. Entonces, de eso nos referimos cuando hablamos de reducción. El siguiente, por favor. Ok, acá tenemos la R de reusar, que es una de las primeras R's o las R's del reciclaje. Y bueno, esta R se refiere a reutilizar los artículos que tenemos y evitar desecharlos después de su primer uso. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, este comedero de aves que en lugar de desechar esa botella, las personas se han ingeniado para crear un producto que va a durar un poquito más de tiempo. Igual con las copas de café, han puesto ahí lápices, me imagino que en alguna oficina, que me parece bastante innovador. Y otro que a mí me encanta es eh, un emprendimiento que refleja la R de reusar a la perfección y es un producto ecuatoriano. Es de la marca Apparel y lo que ellos hacen es colectar jeans que la gente ya no utilice y los convierten en estas chaquetas hermosas por mujeres. Entonces tienen una lógica desde la marca del producto que realmente se alinea con cosas. Y al lado derecho tenemos también una forma de reusar desechos,
que es haciendo arte. Y tenemos un mural de Bordaló, que es un artista muy reconocido que hace murales con residuos plásticos para poder concientizar a las personas sobre cómo estamos desechando las cosas y el efecto que esto tiene en la fauna, en la flora y también en nuestra propia vida. Siguiente, por favor. Acá tenemos la R de reciclar. Y esta es una R muy interesante, muy controversial en nuestra sociedad, porque yo, o sea, en todas las charlas que he dado les pregunto, ¿quién sabe reciclar? Y todos alzan la mano. ¿Y qué es reciclar? Reciclar es separar la basura o el proceso de reciclaje. Y lastimosamente es en la única que nosotros desde nuestras casas estamos incluidos. ¿Sí? El reciclaje es un proceso de transformación de los residuos en un producto nuevo. Y este normalmente es un proceso industrial donde entran a plantas de reciclaje los residuos que se pueden volver a convertir y terminar siendo un nuevo producto. ¿Qué pasa con el reciclaje? Es que cada vez que nosotros reciclamos, el producto va bajando de calidad. Entonces, y de durabilidad también. Entonces, llega en un punto en el que igual seguimos generando desechos. Pero de todas formas, no está de más que nosotros podamos separar los productos en nuestras casas. Esto facilita sobre todo el trabajo de los recicladores, que son las personas que minan nuestra basura para encontrar productos o rescatar los productos y que realmente, desde mi forma de ver, son los héroes de este planeta que ponen sus manos en una condición de trabajo muy, muy fuerte para ayudarnos a gestionar nuestros residuos. Entonces creo que todos tenemos que estar muy agradecidos con ellos porque realmente no es un trabajo fácil. Y lo mínimo que podemos hacer es separar los productos en sus diferentes materiales en nuestras casas para facilitarles este trabajo a ellos. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos ya la R de reincorporar, que es la última, y la que se refiere un poquito más a los desechos orgánicos. Entonces, en Ecuador se producen el 60% de basura que nosotros generamos es orgánica, o sea, más de la mitad. Si es que nosotros aprenderíamos a compostar, si es que exigiéramos a nuestros municipios que creen composteras municipales, a gran escala, entonces podríamos rescatar un montón de material o de basura que generamos a diario. Entonces esto como se llama la R de reincorporar, porque justamente los productos hacen un proceso biológico para volver a ser parte de la tierra. El siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahora que ya tenemos súper claro a qué nos referimos con cada R, les voy a hablar de cómo ser zero waste en un mes de una manera muy, muy fácil, porque también creo que ya vamos terminando la hora de la charla. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, entonces, solamente para volver a aclarar otra vez, el Zero Waste no tiene una sola fórmula de ser, entonces existen diferentes hábitos, diferentes formas de implementación de cómo nosotros podemos ir adaptándonos a esta ideología de vida, pero no necesariamente tiene que ser el mismo. Y cómo nosotros logramos hacer estos pasos de Zero Waste en un mes, es porque justamente acá en Ecuador existe una comunidad Zero Waste de personas que viven este estilo de vida, de las cuales nos conocemos entre algunas, y hablando una con otra, hemos podido identificar 4 momentos claves de este proceso, que a algunas les pasó antes, otras les pasó después, pero que realmente son claves. Y dentro de nuestra organización hemos puesto en práctica también con algunas personas que no son Zero Waste, más o menos como
como un experimento de cómo es más fácil cambiar los hábitos y hemos planteado estos 4 pasos a seguir. Entonces, siguiente, por favor. Listo. Entonces, en primer lugar, la estructura de ser Zero Waste en un mes o convertirte en Zero Waste en un mes tiene estos 4 momentos principales, ¿sí? Y está dividido justamente en 4 semanas. Entonces, nuestros consejos, como de nuestra experiencia, es que la primera semana lo que tienen que hacer es observar la basura y reflexionar, ¿ya? Entonces, el primer paso es realmente entender o hacernos amigos de nuestra basura, básicamente, no dejarla ahí tapado en el basurero, sino más bien sacar esa basura y poder ver cuántas botellas, cuántas fundas, cuántas tarrinas desechamos durante esa semana y empezar a cuestionarnos cuáles de esas cosas son fácilmente reemplazables o con cuáles realmente me siento incómoda y ya no quiero usar más, entonces las voy a rechazar. Entonces esa primera semana es consumir como nosotros consumimos, pero con esta connotación de reflexión. Y bueno, en la segunda semana tenemos las palabras clave que suprime y reemplazan. Entonces, una vez que nosotros hemos reflexionado, hemos identificado estos productos, entonces aquí les tengo, cuando yo empecé a vivir Zero Waste, en mi casa mi mamá era súper fanática y se compraba estos six packs del jugo del valle que viene con el sorbete para llevarse al trabajo y poder tomar ahí. Y cuando le dije que, o sea, eso se tenía que ir porque, o sea, no podía estar un six pack de jugos del valle ahí con el sorbete y yo todos los días pensaba y mi mamá está botando eso en el basurero del trabajo y estamos haciendo un montón de basura. Y hablando con ella me dijo, no, no es negociable, o sea, yo del jugo del valle no me voy a deshacer. Pero lo que sí pudimos hacer fue comprar las botellas grandes de jugo del valle y un lindo toma todo, donde todos los días ella se ponía el jugo y se llevaba eso en el trabajo y evitábamos mucho, mucho desperdicio. Evitábamos 6 sorbetes y 6 contenedores del Tetra Pak que se botaban cada semana a la basura. Entonces, eso es como un ejemplo de cómo uno puede ir suprimiendo o reemplazando ciertas cosas, ¿no? También ya cuando fuimos avanzando en el tiempo en nuestro proceso dentro de casa de convertirnos zero waste, una de las cosas que reemplazamos fue el plastic film. Entonces, ese plástico que nosotros utilizamos para cubrir diferentes eh, diferentes productos o tal vez algo de comida que no nos terminamos de comer, lo reemplazamos por cobertores reusables de tela o estos que vienen también puestos con la cera de abeja, pero la tela fue uno de los que mejor nos ha funcionado. Pasando a la tercera semana, es una semana de adaptación, entonces obviamente implementar una nueva filosofía de vida en las rutinas diarias de cada uno de nosotros. No es un proceso fácil, no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana y eso está bien. Pueden tomarse el tiempo que ustedes necesiten tomarse, pero es importante que empezamos a cambiar nuestros hábitos poco a poco. Entonces, el tema de adaptarnos es un poco, sí, acostumbrarnos a llevar nuestro tomatodo, nuestra bolsa reusable, acostumbrarnos a que no tenemos que comprar los six packs, sino la botella grande del jugo que me quiero tomar. Entonces puedo seguir reduciendo la basura que hago. También de adaptarnos, de poder acordarnos de decirle al mesero que no nos ponga el sorbete, que es una de las cosas que yo hasta ahora a veces me olvido, peco de eso y es realmente feo cuando uno se olvida de decir esas cosas. Entonces, adaptarse, tomarse las cosas con calma y no querer cambiar de un día a otro una filosofía de vida que realmente se va en contra del sistema en el que vivimos ahora.
Entonces, como les conté, a pesar de vivir zero waste, nosotros sí producimos residuos, pero nos deshacemos de ellos de una manera responsable. Entonces, es justamente en esta semana donde contactamos a nuestro reciclador de barrio, le preguntamos si es que se lleva cartón, si es que se lleva plástico, si es que retira vidrio. Tal vez podemos contactar alguna finca que esté cerca de nuestras casas o algún amigo que tenga un amigo que tiene una finca y se pueda llevar nuestros residuos orgánicos. A eso nos referimos con desechar responsablemente los residuos que sí vamos a generar a pesar de que hagamos todos estos cambios. ¿Ya? Entonces, bueno, creo que hasta ahí es la presentación. La presentación que tiene Magus era de otro taller, donde creo que después van otros temas que no necesariamente están envueltos dentro de esto. Entonces, con eso yo voy a terminar por ahora, pero me abro totalmente a preguntas que haya. Listo, muchas gracias Andrea por tu exposición. Tenemos unas preguntas en el chat. Te voy a leer las dos. Nos dice Laura, ¿qué se necesita para compostar? Las cajas son caras, se debe cuidar mucho las lombrices. Y Cintia nos pregunta, ¿es lo mismo compostable que biodegradable? Ok. A ver, primero la pregunta de Laura. ¿Qué se necesita para compostar? Bueno, hay varias formas de compostar, ¿no? Tenemos la compostera. Uy, se me fueron las preguntas. ¿Dónde estaban? Bueno, la primera que es como la más usada y por las personas que tienen obviamente terreno y pueden enterrar la basura orgánica y esta simplemente hace el proceso biológico de degradación y vuelve a ser parte de la tierra. Y después está una que es un poco más compleja para las personas que ya vivimos dentro de la ciudad, tal vez en un edificio o en una casa que tenemos tal vez un patio, pero no tenemos terreno para poder ahí enterrar nuestros residuos. Nosotros lo que hemos hecho, no necesariamente tienes que comprarte una compostera que ya venga elaborada, realmente hacer una es fácil. Nosotros lo que hicimos fue comprar 3 contenedores de plástico, lamentablemente, pero los pusimos uno sobre otro, hicimos huequitos en las tapas y eso va filtrando la tierra que tiene una compostera, ¿no? La compostera es realmente un arte poder compostar bien. Muchas personas le tienen miedo al compostaje porque les da miedo que entren moscas, plagas, cosas así, pero realmente cuando uno tiene el conocimiento suficiente para poder balancear bien la compostera, porque es una mezcla de carbono y de nitrógeno bastante compleja, pero una vez que se llega a nivelar eso, pues funciona bastante bien. Entonces, nosotros hemos puesto estas tres niveles una compostera de 3 niveles en nuestro parqueadero y funciona bastante bien. Ya lo vamos llevando casi un año y funciona bastante bien. Entonces, ¿cómo nivelas el carbono y el nitrógeno? Carbono básicamente son todas las cosas secas, todo lo que sea café, todo lo que esté seco, eso le va a opacar al nitrógeno y el nitrógeno es todo lo que está verde, las frutas que te acabas de comer, todo eso. Entonces necesitas nivelar las dos cosas. Creo que para eso necesitamos todo otro taller, pero creo que eso es lo que podría responder hasta ahora. Después tenemos, ¿cuál era? Andrea, hay unas preguntas sobre plástico, esas las voy a agrupar todas, ¿sí? Dice, ¿cuáles son los dos tipos de ¿Me la plástico? puedes leer? Perdón, Eh, ¿me la la- puedes leer porque no me salen las preguntas? Perfecto, te voy a decir todas las que tienen que ver con plástico, ¿ya? Dice, ¿cuáles son los dos Okay. tipos de plásticos que se reciclan en Ecuador? Nos pregunta José Mendieta. La otra,
es cómo separar los tipos de plástico luego de un plugin y qué tipo de envoltura utilizo para botar la basura y desechos de perro. Eso tiene que ver un poco con plástico. Ok. Le podemos... Entonces, los dos tipos de plástico que se recicla en el Ecuador, el uno es el PET y el otro es el H, perdón, se me fue el nombre del plástico, pero es el número 2. Entonces, en todas las cosas de plástico que ustedes pueden ver, cuando le buscan en su superficie van a tener un triangulito, que muchas personas se confunden y piensan que ese triangulito significa reciclaje. Pero ese triángulo tiene en el medio un número y ese número define qué tipo de plástico es. Entonces, si tienen el número 1 son PET, si tienen el número 2 es el segundo tipo de plástico que sí se recicla aquí en el Ecuador. Y para que tengan así como una imagen más clara, es, por ejemplo, en una botella de agua que nosotros compramos, el cuerpo de la botella es PET, que es lo que se recicla. La tapa, que es un plástico un poquito más duro, es del plástico número 2. Y el envoltorio, donde normalmente está la marca del agua o que lo ponen, ese es un plástico número 5, que es una mezcla de plásticos básicamente, que es muy, muy difícil reciclar y también muy contaminante. Después, ¿qué otro teníamos de plástico? Así como se dividen los plásticos en un plugin. Bueno, para eso también les podría dar toda otra capacitación de las metodologías que se pueden usar, pero básicamente lo podrías separar por tipos de productos, que es lo que nosotros hacemos, botellas con botellas, tarrinas con tarrinas, vasos con vasos. Es una separación bastante válida y muy fácil de entender, tanto en el ámbito de conversaciones con la familia, como también conversaciones un poco más fuertes ya de temas políticos y regulaciones. Ya, creo que esos eran de plástico, sí. Sí. Te voy a hacer otras preguntas porque hay bastantes. Okay. Hay unas que tienen que ver con el tema de los municipios y las ciudades. Dice, ¿por qué las ciudades de Loja, Otavalo, Ambato y Cuenca sí dividen su basura y los demás no lo hacemos? ¿De quién depende? Pregunta Johnny Dávila. Y la otra habla de la fundación que dirigen ha realizado algún ¿Otra vez? contacto, perdón. Perdón, lo de Cuenca, ¿cómo era? Es que se me cortó un poquito. ¿Por qué las ciudades de Loja, Otavalo, Ambato y Cuenca sí dividen su basura y los demás no lo hacemos? ¿De quién depende? Y la otra pregunta es si la fundación que dirige ha realizado un contacto con autoridades para crear alguna ley a nivel de municipios para implementar un sistema educativo que ayude a mejorar nuestro nivel de vida, nuestro estilo de vida, Eh, perdón. Bueno, me voy a ir con la segunda porque creo que es un poco más relacionada al trabajo directo que nosotros hemos hecho, pero sí, sí hemos estado en contacto, de hecho, desde la primera regulación contra los plásticos que hubo en Ecuador, que fue en el 2016 en Galápagos contra las fundas plásticas. Desde ahí hemos mantenido, ahí todavía no teníamos la fundación, pero yo trabajaba en eso en el momento y desde ahí hemos tenido relación siempre con la creación de las ordenanzas, lo cual es bastante complejo porque cada municipalidad, el tratado de residuos es la última rueda del coche, entonces nadie tiene realmente la voluntad de poder, de querer crear políticas públicas en esta área. Sin embargo, ya desde el anterior año empieza a sonar muy fuerte el tema de contaminación por basura, entonces sí se está empezando a hacer varias cosas. También desde el anterior año tenemos una ley que hemos metido adentro de la Asamblea junto a otros colectivos que trabajan los mismos temas que nosotros, para que no simplemente se hagan regulaciones a nivel municipal y no solamente ordenanzas, sino que haya una ley orgánica a nivel nacional para poder regular el consumo de plásticos desechables. ¿Sí? Listo. Tengo unas preguntas que tienen que ver con el tema de
basura electrónica. Dice, ¿cómo critica esta economía desechable? También es preciso abordar el tema de la obsolescencia programada como celulares, ropa, electrodomésticos, etcétera, dice Mónica Jimbo. Y, y la Sí, otra es, ¿me escuchaste, Andrea? sí, sí, te escuché. Y la otra es si existe una diferencia económica entre el modelo de consumo tradicional y llevar un modelo de vida con cero residuos. Si hay, ¿Puedes leerme la última otra vez? existe una diferencia económica entre el modelo de consumo tradicional y llevar un modelo de vida con cero residuos. ¿Tú has hecho alguna especie de números? Entonces, ujú. Sí, totalmente de acuerdo con la persona que habló de la obsolencia programada. La obsolencia programada es un subproducto de una economía lineal, ¿sí? Entonces, obviamente existe y yo creo que el reto de los nuevos emprendedores, de las nuevas innovaciones que hay, es no caer en eso justamente. Y con la segunda pregunta sobre si hay una diferencia económica, sí hay una diferencia económica y nosotros dentro de casa, junto a mi madre, que es con quien vivo ahora, hicimos un estudio dentro de nuestro propio hogar durante un año y monitoreamos cuánta basura dejamos de producir haciendo cambios bastante simples. Dejamos de producir un 80% de basura mensual que normalmente generábamos y a nivel económico pudimos ahorrar 20% de los gastos comunes que teníamos durante el mes. Entonces, vivir de una manera zero waste, a pesar de que al principio parece un poquito más caro porque sí, claro, te cuesta más comprarte un tomatodo que comprarte una botella de plástico, pero son tal vez inversiones que uno hace al inicio y después estas duran mucho más tiempo, entonces no se compara el gasto al usar desechables. Y aparte que muchas de estas cosas que nosotros necesitamos para evitar hacer tanta basura ya los tenemos en nuestras casas o es muy fácil hacer con, tal vez podemos hacer una bolsa con una camiseta que ya no utilizamos. En vez de comprarme un tomatodo, puedo utilizar una botella de vidrio que ya tenga ahí. Y para hacer estos cobertores de la cocina no es necesario ir y comprar los V-Wraps o ninguna cosa tecnológica, simplemente saber coser un poquito y cortar algunas telas de la forma que necesitemos para cubrir nuestros envases. Incluso si es que no podemos coser como yo, que no tengo esos talentos, lo que hacía era ponerle la tela con una vincha o con un chunchi encima para que se quede bien cogido a los contenedores. Ujú, buena idea. ¿Qué puedo hacer si se rompió algún producto de vidrio? ¿Sirve para reciclar? Nos pregunta Karen Daniela. Sí, sí, de hecho, sí. Sí, Sí, de hecho, el vidrio al momento de reciclaje lo trituran, entonces no hay ningún problema en que esté roto, pero el problema no es en el proceso de reciclaje, sino en el proceso que el vidrio roto se somete al reciclador. Entonces, ustedes tienen vidrio roto, yo les aconsejo ponerlos en una caja de cartón donde esté bien compactado y a la caja de cartón vidrios rotos para que la persona que está minando, buscando el material reciclable pueda identificarlo y no se vaya a cortar. ujú, ya. La otra pregunta. Hola Andrea, una duda en cuanto a productos como shampoo, pasta de dientes o desodorante. ¿Cómo los has reemplazado y si has elaborado tus propios productos? Sí, puedes encontrar todos esos productos en nuestra tienda, se llama Suyana. Tenemos una tienda aquí en Quito, física, donde puedes ir y visitar y adquirirlos. También he hecho mis propios productos y estos enseño cómo hacerlos en los talleres Zero Waste que realizamos. Y sobre eso hay un comentario que dice, sí hay varias formas de reusar el plástico. Algunos envases de shampoo lo uso para poner botones, agujas, clavos. Sí se pueden usar muchos envases, actuar desde nuestras casas, coleguitas. ¿Alguien quiere saber cómo puede unirse a este proyecto? Jocelyn.
A nuestro proyecto puedes entrar en nuestra página web, que es www.plasticoproject.com, y registrarte en la parte de voluntarios para recibir más información. O también seguirnos en redes sociales, donde anunciamos las convocatorias de voluntarios que tenemos y todas las actividades que vamos teniendo en el camino. Mari Escobar nos pregunta, dentro de su experiencia en la filosofía Zero Waste, ¿cuenta con alguna guía para principiantes que tenga ejemplos de cómo reemplazar cosas de mayor uso? Creo que eso nos dijiste que sí tenías una guía. Sí, justamente la guía está en desarrollo. Realmente armar la guía es como escribir un libro, entonces toma bastante tiempo y esperamos poderlo sacar en un futuro cercano. Sin embargo, en los talleres Zero Waste que nosotros damos, que sí tienen un costo porque también hacemos productos, hablamos mucho más específicamente de cómo reemplazar ciertas cosas. Perfecto, aquí tengo un comentario, pero también una pregunta sobre lo que es comprar a granel. Si bien es cierto, muchos de los productos que consumimos actualmente vienen en contenedores de diversos tipos, esto por inocuidad y sanidad. Ante esto, la opción es comprar a granel. ¿Qué tan seguro es comprar a granel ciertos productos alimenticios? Y como recomendación, todo lo que se compra en el supermercado viene con muchos más empaques que los productos que compras en el mercado de tu barrio. ¿Tú Sí, compras bueno, a granel? aquí en Ecuador tenemos la suerte de que los mercados, el problema es que el envase que te dan es de plástico, pero si tú les llevas a las caseritas tu propia bolsa, hasta te agradecen porque ellas ya no tienen que gastar en las fundas plásticas que normalmente te dan. Entonces, comprar al granel realmente es fácil. Yo ya lo voy haciendo 4 años y es saludable. Hasta ahora no he terminado en el hospital, entonces no sé a qué se refieren con seguridad de comprarlos, pero eso se puede comprar al granel en cualquier mercado popular que haya y también en las tiendas al granel que han salido en los últimos años. Ahí es donde se puede hacer ese tipo de compra. Para José, te podemos dar el contacto de Andrea y ella también habló de que pueden acceder a su página web. También tenemos la pregunta si hay forma de reemplazar las fundas de basura. Y la última que vamos a leer ahora, que es, ¿qué riesgo existe en cuanto a bacterias y contaminación en cuanto al ejemplo de utilizar protectores de tela de alimentos? Bueno, la verdad, con lo de las bacterias y contaminación, que pienso que es importante, por ejemplo, en temas de restaurantes, y nosotros hemos asesorado a algunos en cómo volverse un poco más zero waste, y no les recomendamos mucho utilizar estos reusables de tela ni los B-Wraps, sino más bien contenedores que tengan su propia tapa, que igual son reutilizables. Pero sin embargo, en hogares, podría decir, porque no es que tenemos muchos alimentos que puedan contaminar o que se puedan contaminar entre sí, y aparte que comemos siempre las mismas personas, no hemos tenido hasta ahora ningún problema utilizando los de tela. Listo, muchísimas gracias, ¿Y cuál era Andrea. el otro? Realmente era esa, la otra era la de las fundas de basura, si es que hay una forma de reemplazarlas. Bueno, ahora ya hay fundas de basura de biodegradables, perdón, compostables. Había una pregunta que era cuál era la diferencia entre compostable y biodegradable, y creo que justo es el momento de responder. Pero biodegradable es que va justamente con este proceso biológico de volver a la tierra. Y compostable es a través de una compostera. Entonces, biodegradable, por ejemplo, son los platos de hojas que les cuento, que simplemente se los entierra y se biodegradan. Mientras que hay otros productos, no sé si tal vez han visto los cubiertos de pepa de aguacate, que son un poco más resistentes compostables en una compostera municipal. Entonces necesitan ciertas temperaturas, ciertas características para que se puedan biodegradar. Sí, eso.
Y sí vendemos, ya me salió otra vez el chat, sí vendemos fundas compostables en Sullana. Listo, Andrea. Con esto hemos terminado. Muchas gracias a todos por haber participado y gracias por tu tiempo, Andrea, y por el tiempo de todos. Nos vemos el próximo miércoles con la charla de agua y cambio climático. Hasta el miércoles. Gracias. Gracias. Chao, chao.